Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, porque tengo los ojos verdes, me gusta andar por las montañas y mi mujer dice que ronco como un tigre, pero en fin, lo más importante es que soy un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador e inclusive en la naciente Federación de Rusia cuando se terminaba la Unión Soviética y en momentos críticos como el terremoto de Esmeraldas y Manabí en el 2016, llamado terremoto de Pedernales, en el conflicto fronterizo generado por el Plan Colombia en la provincia del Carchi, en la situación crítica creada luego de la guerra del Cenepa en la zona del río Cenepa en la Amazonía. Bien, además he trabajado en 14 comunidades indígenas, en 10 áreas protegidas y por lo tanto tengo un criterio que no se basa en la repetición de lo que dicen los libros y lo que dicen los científicos de los países desarrollados, sino en la observación y vivencia personal. A partir de ese criterio puedo señalar que la medicina, como nosotros la aprendimos, era una manera de ser obediente y no deliberante. El médico, al igual que los militares, al igual que los policías e incluso que los profesores, eran parte de los recursos del Estado que le permitían a los presidentes gobernar. Y esto significaba que un médico, especialmente los que nos formamos en las universidades estatales, nos formábamos para ser obedientes, para repetir, para memorizar, para cumplir con las disposiciones del Ministerio de Salud, del Seguro Social Campesino o del Seguro Social. Es decir, para ser individuos obedientes. A esto se llamaba servidor público. Y se consideraba que servidor público era un honor. Pero servidor público en Ecuador significa ser un cárgame las puertas, un tonto útil de los gobernantes y los jefes que están temporalmente al mando o al frente de instituciones, como el Ministerio de Salud o el Seguro Social, y que además tratan de aprovechar al máximo cuando llegan a puestos de mando, a puestos de poder, para ganar dinero y para procurar perpetuarse en la vida política. Porque la política en Ecuador se ha convertido en lo mismo que hacen los carteles mafiosos. La diferencia está que los carteles mafiosos venden droga, en cambio los políticos procuran apropiarse de todo lo que no es de ellos, que es de todo lo que es de todos los ecuatorianos, comenzando por apropiarse de la vida de los habitantes de este país, a los que en muchos casos, como en el caso de la Unión Soviética o de Rusia actual, llevan a la gente a la guerra, a morir por una decisión del gobernante de turno. No solamente que se apropian de vidas propias, se apropian de la vida de otros, de los seres humanos de otros países, como es el caso de Ucrania, sino que además los gobernantes se apropian de todo lo que tiene el Estado. Las obras públicas, los cargos públicos, las embajadas, las becas, los subsidios, y no se quedan contentos con eso. Son empleados que son sostenidos, mantenidos y han servido al Fondo Monetario Internacional y a la banca extranjera para convertirnos en deudores. De tal manera que ser deudor en Ecuador es algo con lo que se nace como en el tiempo de la colonia, cuando existía el concertaje. Las deudas pasaban de abuelos a padres, a hijos, y fue necesaria una ley que terminaba con el concertaje para que eso no sea el mecanismo mediante el cual los patrones tenían a los indígenas presos y sometidos dentro de las haciendas. Hoy, la deuda externa de Ecuador
que es el gran negociado. Son miles de millones de dólares que quieren manejarlo a su antojo y disposición, como les viene en gana los funcionarios públicos que están encaramados en el poder y que ya desde la época de León Febres Cordero inclusive eran obligados los gobernantes a asumirla. Esta deuda externa, que hoy suman 70,000 millones de dólares, nos ha convertido a nosotros en tontos útiles, personas que tienen que desvivirse por pagar impuestos, por pagar servicios, por pagar favores, entre comillas, y esos favores son, entre otras cosas, que el gobierno le da a usted la salud gratuita, que el gobierno le da a usted la educación gratuita, que el gobierno le da a usted, cuando es posible, algún subsidio, como el subsidio de los combustibles. De esta manera, nosotros nos hemos convertido, los médicos, en individuos útiles para la empresa de fármacos y vacunas, pues lo que hacemos es expandir el mercado y el negocio de las transnacionales de medicamentos, de equipos y de vacunas. Somos individuos que, al igual que los soldados ecuatorianos, que son pagados por el gobierno del Ecuador, por todos los ecuatorianos, a los que les uniformamos, les armamos, les equipamos, les alimentamos, les consentimos, están definitivamente a las órdenes del Pentágono, que es el que decide si hay o no hay golpe de Estado, si queda o no queda el presidente. En cambio, los médicos nos hemos convertido en individuos a las órdenes de las empresas farmacéuticas, de los ministros de salud y de los gobiernos de turno, que procuran desviar la atención de la población para que no se dé cuenta de que están robando, de que son corruptos, de que son malvados, de que se apropian del petróleo, los impuestos, las obras públicas, las empresas públicas, los cargos públicos, haciéndonos creer que están preocupados por la salud y la alimentación de los ecuatorianos, como nos lo menciona el señor presidente actual. Esta desviación de la atención hacia eso es el mecanismo mediante el cual se torea al toro, es la capa que le torea al toro, y en esa capa nosotros somos, los médicos, unos tontos útiles. Muchas gracias.